Muy buenos días, estimados participantes del Diplomado en Formación Integral del Docente Universitario. Mi nombre es el doctor Jesús León Subero y me corresponde abordar la temática relacionada con el módulo de planificación y evaluación curricular. Para nosotros abordar esta temática debemos comenzar por definir qué es el currículo. Y el currículum, que viene del latín curriculum, que significa carrera, es todo lo que nosotros vamos a abordar tomando en consideración los aspectos que se manejan dentro de lo que podríamos determinar un diseño curricular. ¿Qué es currículum? Currículum no es otra cosa que el plan de estudio en donde se concretan los contenidos y las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación. Significa que el currículum tiene mucho que ver con la intencionalidad que exige la sociedad, como ve el perfil de salida de los estudiantes que están y serán parte de ese proceso educativo dirigido por determinada planificación curricular. Los currículum van a responder a las necesidades sociales. Por ello, cuando nosotros hablamos de currículum, tenemos que hablar de los diferentes elementos que componen eso que nosotros denominamos un diseño curricular, que son la fundamentación, el perfil, el plan de estudio y los programas. Cuando nosotros hablamos de currículum, estamos hablando específicamente o más concretamente de lo que es el plan de estudio, en donde se permite darle forma a la práctica de la enseñanza en el puente entre la integración y la acción, entre lo que nosotros podríamos denominar la teoría y la práctica que se ejecuta al momento de nosotros entonces administrar ese conocimiento que el participante requiere para poder alcanzar los logros y las metas que se puede haber estado fijando al momento de incursionar en cualquier tipo de estudio. Es por ello que nosotros hablar de currículum no podemos, bajo ningún concepto, desprendernos de lo que significan los modelos curriculares. Y han existido a lo largo del tiempo 4 modelos curriculares. Uno que se denominó el tradicional, el integrado, el transversal y el de por competencia. Quisiera detenerme a hablar un poco de cada uno de ellos. Sin embargo, lo más importante es saber que los diseños curriculares están actualmente enfocados hacia lo que son las competencias, tal como lo establecen los últimos lineamientos del Ministerio de Educación Popular, del movimiento al Ministerio de Educación Popular y el Ministerio de Educación Universitaria, en donde se establece un currículum por competencia como un modelo basado en una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodología, procedimiento, que le permitan articular el contexto de un proyecto educativo en un país y que se desarrolle el mismo tomando en consideración las necesidades humanas. Esta realidad se construye sobre la base de una realidad cultural, económica, normativa, ideológica,
que determina la creación de un programa teórico, metodológico, filosófico y pedagógico para el desarrollo de un diseño curricular en donde se establece el qué, el cuándo, el cómo aprender, enseñar y evaluar todos y cada uno de los aspectos que se determinan dentro del diseño curricular a fin de poder desarrollar todas las estrategias que conlleven a la práctica. Conlleva a pensar en el desarrollo de las competencias como la acción humana, guiada por sus conocimientos para comprender y transformar la realidad. Es importante entonces saber que cuando nosotros hablamos de este diseño curricular basado en competencia, es tener en cuenta que a lo largo del tiempo nosotros podíamos ver cómo cuando se abordaba o cuando se hablaba de un diseño curricular tradicional, hablábamos de un docente activo y un alumno netamente pasivo. Hablamos de que el docente era el dueño absoluto de la verdad y el estudiante simplemente era un receptor de conocimiento. Y entonces vemos que en la formación tradicional se hablaba de reproducción y aplicación de conocimiento, donde se establecían a través de programas académicos con un enfoque transmisivo, racional, intelectual, con aulas netamente reales, con tiempos y espacios académicos que le permitían establecer una dualidad teórico-práctica simple y llanamente, en donde el docente tenía la teoría y el alumno a través de la práctica iba a demostrar que adquirió el conocimiento. Era adaptada simplemente a norma. Por lo tanto, esa había que determinarse que era un currículum netamente normativo y donde se establecía el conocimiento de acuerdo con esas normativas existentes. En cambio, cuando nosotros hablamos de un currículum basado en competencia, estábamos hablando de la aportación de un conocimiento desarrollado que le permita al participante tener su crecimiento, su desarrollo y su innovación. En donde los estudiantes son los que van a permitirse desarrollar sus propias competencias y determinar las funcionalidades de él mismo, tomando como basamento un enfoque socioconstructivista, en donde se determine y se conjugue lo emocional, lo social y lo cognitivo, en donde las aulas estaban determinadas por contextos sociales y profesionales, en donde había esa integración teórico-práctica que le permitiera la integración desde todo punto de vista, pero sin obviar la innovación. En donde lo más importante eran los criterios que se debían considerar al momento de hacer una evaluación en donde se estableciera la conjunción del conocimiento adquirido con la manera en que yo pueda hacer para que ese conocimiento sea lo más cercano posible a la realidad, teniendo un sentido de propia responsabilidad en donde se determine la cooperación, la flexibilidad y la autoevaluación. En este aspecto, el diseño curricular por competencia, podemos decir que la metodología de docencia dentro del currículum basado en competencia es planificada.
se hace a partir de un diagnóstico. Está centrado en los indicadores de desempeño. Los tiempos de enseñanza son variables, ya que se tiene en cuenta el ritmo personal del aprendizaje. Cada estudiante aprende a su propio ritmo. La evaluación de la competencia vendría a significar un proceso de recolección de evidencia sobre su desempeño profesional. Los evaluados conocen de antemano qué y cómo se va a evaluar y debe considerar que está centrado en materias integradas y orientadas que responden a los distintos perfiles profesionales en un diseño curricular modular. De allí que hablar de currículum por competencia es tener las herramientas específicas para nosotros poder saber hacia dónde debe ir el conocimiento. Muy buenos días.